A la mayoría de las novias les preocupa que llueva el día de su boda. Yo vi a mis padres entrar en la celebración de la mía vestidos de luto, de pies a cabeza, como si vinieran a enterrarme. 150 invitados se giraron a mirar. Los murmullos comenzaron antes de que mi madre llegara al micrófono. No esperó a ser invitada. Subió directamente al escenario, le quitó el micrófono al DJ y me miró fijamente. Estamos de luto por la pérdida de nuestra hija. Las palabras que dijo a continuación hicieron que mis manos temblaran. Pero fue lo que hizo mi marido después, lo que nadie en esa sala olvidaría jamás. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me estáis viendo. Soy Sofía, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo mi propia familia intentó robarme en mi propia boda. Ahora, déjame llevarte 18 meses atrás, al día exacto en que firmé el cheque que lo cambió todo. Crecí en Pueblanco, Andalucía, un pueblo donde todo el mundo se enteraba de tus asuntos antes que tú. 4.000 habitantes, un semáforo y la plaza de la iglesia, que también servía como centro de cotilleos del pueblo cada domingo por la mañana. En la familia Moreno había 2 hijas. Isabel era la primogénita, yo, la segunda. Mi hermana podía entrar en cualquier habitación y todas las miradas se volvían hacia ella. Pelo rubio, una sonrisa fácil, una voz que hacía que los extraños se sintieran como viejos amigos. Mis padres, Carmen y Roberto Moreno, construyeron toda su identidad social a su alrededor, desde sus actuaciones de flamenco y festivales escolares hasta los concursos de talentos de la iglesia. Si Isabel respiraba, ellos aplaudían. Yo era diferente, callada, constante, sacaba buenas notas en todo. Trabajé como cajera en la cooperativa agrícola desde los 16 años. Preparaba la cena cuando mamá estaba demasiado ocupada llevando a mi hermana a sus clases. Nada de eso acabó en la puerta de la nevera. Y lo digo literalmente. Nuestra nevera estaba cubierta de fotos de Isabel, cintas de concursos, fotos de la feria, un recorte del periódico local de cuando fue coronada reina de las fiestas de Pueblanco. De mis cosas, solo había una foto en la esquina inferior, medio oculta por un calendario de la iglesia. Una vez pegué mi matrícula de honor allí, justo a la altura de los ojos. A la mañana siguiente, había desaparecido. La encontré doblada en el cajón desastre. No dije nada. Es lo que pasa cuando creces siendo invisible. Después de un tiempo, dejas de esperar que te vean. Tu hermana tiene un don de gentes, Sofía. Tú eres más de estar entre bastidores. Eso fue lo que dijo mi madre durante la cena de Nochebuena. 12 familiares sentados alrededor de la mesa. Yo tenía 17 años. Todo el mundo asintió como si acabara de decir algo bonito. Sonreí, recogí los platos y me dije que no importaba. Pero sí importaba. Pasaron 11 años. Tenía 27, vivía en un pequeño apartamento al otro lado del pueblo, trabajando turnos dobles como auxiliar en la clínica veterinaria comarcal. Me encantaban los animales. Los animales no tienen favoritos. Un martes por la noche sonó mi teléfono. Sofía, era mamá. Tienes que venir a casa. Es una emergencia. La casa se estaba cayendo a pedazos. El tejado tenía goteras en 3 sitios. Los cimientos tenían una grieta que recorría la pared este. Las tuberías, las originales de 1979, habían reventado 2 veces en 6 meses. La pensión de papá y el trabajo de mamá, a tiempo parcial como contable, apenas cubrían la comida. Una reforma completa era imposible a menos que alguien diera un paso al frente. La familia tuvo una reunión. Mamá en la cabecera de la mesa de la cocina, papá a su lado, con los brazos cruzados. Yo, frente a ellos. Isabel no estaba. Mandó un mensaje al grupo de la familia 1 hora antes. Lo siento, estoy muy liada. Arreglaos vosotros. Así que me arreglé yo. 85.000 euros, el fruto de 10 años de turnos dobles, vacaciones sacrificadas y champú de marca blanca. Lo pagué todo con un solo cheque. Tejado nuevo, cimientos nuevos, fontanería nueva, pintura nueva por dentro y por fuera. Coordiné yo misma a los contratistas, conduciendo hasta allí cada fin de semana para supervisar el progreso, comiendo bocadillos de jamón en mi coche de camino desde la clínica a la obra. Cuando terminaron, la casa se veía mejor de lo que la había visto en 30 años. Mamá me abrazó con fuerza en el porche. Sus ojos estaban húmedos. Esta casa es tuya, Sofía. Cuando nosotros ya no estemos, será para ti. Te la has ganado, papá asintió. Te la has ganado, hija. Sin abogados, sin papeles, sin cambio de escrituras, solo una promesa de sangre. Fue el apretón de manos más caro de mi vida. Simplemente aún no lo sabía. 3 meses después de terminar la reforma, una sección de tejas del porche trasero se soltó.
El equipo original había hecho un trabajo chapucero. Mamá me llamó, presa del pánico, y yo me puse a buscar un contratista que pudiera arreglarlo rápido. Así conocí a Javier Roca. Apareció en una furgoneta blanca abollada, con botas de trabajo y una camisa de cuadros con las mangas remangadas hasta los codos, sus manos tan ásperas como el papel de lija. Apenas dijo 40 palabras en la primera hora, pero cuando hablaba, cada palabra contaba. Arregló las tejas en una tarde. Le llevé un vaso de agua con limón bien frío y nos sentamos en la parte trasera de su furgoneta, sin hablar mucho, viendo el sol ponerse tras los olivos. Fue el silencio más cómodo que he compartido con otra persona. Empezamos a salir 2 semanas después. La primera vez que Javier vino a cenar a casa de mis padres, sentí el cambio en el aire en cuanto entró. Mi madre observó sus manos callosas, sus vaqueros desgastados, su furgoneta aparcada fuera. ¿Y a qué te dedicas exactamente?, preguntó, pronunciando dedicas como si tuviera 3 sílabas de más. Javier no se inmutó, principalmente reformas de viviendas. Eso fue todo lo que ella necesitó oír. Papá se quedó mirando su plato. Isabel estaba de visita esa semana. Fue toda dulzura y sonrisas con Javier, pero esa noche, a través de las finas paredes de mi antiguo dormitorio, la oí hablando por teléfono con mamá. Parece majo, pero ¿es lo mejor que ella puede conseguir? Me quedé tumbada en la oscuridad, mirando al techo. Javier dormía en el sofá de abajo, ajeno al hecho de que la gente de esa casa ya había decidido que no era suficiente, igual que yo. 6 meses después de la reforma, pasé por casa un sábado para recoger una caja de libros de texto viejos de mi armario. Mi armario estaba vacío. No solo los libros, todo. Mis pósteres, mis anuarios del instituto, la colcha que la abuela Carmen me hizo por mi 12º cumpleaños. Todo había desaparecido, metido en una caja de plástico en el garaje. La habitación había sido pintada, de color lavanda, el favorito de Isabel. Cojines nuevos en la cama, un tocador que nunca había visto. Un difusor de aceites esenciales llenaba el aire de eucalipto, donde antes olía a mi vieja vela de vainilla. Mamá, ¿qué le ha pasado a mi habitación? Ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. Isabel necesita un espacio propio cuando viene de visita. Tú ya no vives aquí, Sofía. Un frío se instaló en mi pecho. Intenté ignorarlo. Mamá, ¿podemos hablar de la casa? De lo que papá y tú prometisteis. Papá estaba en el umbral de la cocina. Me oyó. Sé que lo hizo porque su mano se tensó sobre su taza de café. Mamá dejó el bolígrafo. Ya llegaremos a eso cuando llegue el momento. No nos presiones. ¿Presionaros? Os di 85.000 euros y estamos muy agradecidos. Pero esta sigue siendo nuestra casa. No hagas las cosas raras. Papá no dijo nada. Solo cogió su café y salió al porche. Conduje a casa con las ventanillas bajadas, esperando que el aire frío disipara la sensación. No lo hizo. Javier me esperaba en mi apartamento. Me miró una vez a la cara. ¿Estás bien? No lo sé. No insistió. Simplemente me preparó un bocadillo de tortilla y se sentó a mi lado hasta que me quedé dormida en el sofá. Debería haber escuchado a mi instinto ese día porque lo peor ni siquiera había empezado. Javier me pidió matrimonio un domingo por la mañana. Sin campanas ni silbatos, solo él en mi diminuta cocina con 2 tazas de café, diciendo, «Quiero construir algo contigo, y no me refiero solo a casas». Dije que sí antes de que terminara la frase. Llamé a mi madre esa tarde. Hubo un silencio tan largo que comprobé si se había cortado la llamada. «¿Ya?», dijo mi madre. Luego, «Bueno, supongo que enhorabuena». No preguntó por el anillo, no preguntó por la fecha. Una semana después, Isabel voló a casa sin avisar. Se quedó 5 días, yendo de compras con mamá, cocinando con papá, tomando largos desayunos en la cafetería de la calle principal. Vi las fotos en Facebook. No me invitaron, pero las fotos no eran el problema. Mi amiga, Darla, que trabajaba en la oficina de correos y se enteraba de todo lo que pasaba en Pueblanco, me llamó un miércoles por la noche. «Oye, ¿qué es eso que anda diciendo Isabel?» «¿Sobre qué?» «Sobre Javier. Le ha estado diciendo a Patty Morrison y a media peluquería que Javier te presionó para que pagaras la casa porque le ha echado el ojo». Me senté en el borde de la cama. «Eso no es verdad. Yo lo sé, pero lo cuenta como si estuviera preocupada por ti. Suena muy convincente». Colgué y me quedé mirando la pared. Mi hermana no solo estaba insultando a Javier a mis espaldas, lo estaba haciendo público en un pueblo donde el cotilleo de la peluquería llegaba a todos los hogares el domingo. Y lo peor era que lo disfrazaba de preocupación. Entre nosotras, creo que la está aislando. Antes era tan independiente. Eso era lo que Darla dijo que Isabel repetía, como si lo hubiera ensayado. 2 semanas después llamó mamá. Sin rodeos, sin preguntar cómo estaba. Solo una voz que apenas reconocí.
Fría, cortante, segura. Tu padre y yo hemos estado pensando. Probablemente tenga más sentido dejarle la casa a Isabel. Está pasando por un momento difícil. Tú tienes a Javier. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mamá, puse 85.000 euros en esa casa. Fue un regalo para tu familia. No nos lo eches en cara. Un regalo. 10 años de mi vida, empaquetados como un regalo para que ellos se lo entregaran a la persona que envió un mensaje diciendo: arreglaos vosotros mientras yo firmaba el cheque. Lo intenté una vez más. Papá y tú lo prometisteis. Las promesas cambian, las circunstancias cambian. Isabel necesita estabilidad ahora mismo. Y francamente, con la llegada de Javier, no estoy segura de que tus prioridades estén en el lugar correcto. Ahí estaba. No era solo la casa, no solo el dinero. Estaba usando las mentiras de Isabel sobre Javier para justificarlo. Esa noche, llamó papá. Una llamada diferente. Su voz era baja, cansada. Déjalo estar, hija. Tu madre ya se ha decidido. ¿Y tú? Un largo silencio. No quiero perder a nadie. Ya me has perdido. Colgó primero. Me senté en la oscuridad, haciendo cuentas. 85.000 euros. Sin papeles, sin contrato, sin más testigos que una promesa en la mesa de la cocina. Si me callaba, lo perdería todo. Isabel vendería esa casa en cuanto las escrituras estuvieran a su nombre. Y mis padres nunca admitirían que se equivocaron. Pero si luchaba, los perdería a ellos por completo. Elegí el silencio, no por miedo, sino porque aún no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Javier me encontró en la mesa de la cocina a medianoche, mirando los extractos bancarios en la pantalla del portátil. La transferencia de 85.000 euros, resaltada en amarillo, fechada hacía 22 meses. Acercó una silla, no dijo nada al principio, solo miró la pantalla y luego a mí. Cuéntamelo todo. Y lo hice. La llamada de mamá, la abdicación de papá, la campaña de desprestigio de Isabel, la habitación pintada de lavanda, todo. Javier escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su mandíbula estaba apretada, pero su voz era firme. ¿Guardaste los recibos de la reforma? ¿Los justificantes de las transferencias bancarias? Asentí. Cada correo electrónico, cada factura, los extractos bancarios, está todo aquí. ¿Y el contratista? ¿Se acordará? Gregorio Holloway. Se acordará. Le llamé cada semana durante 4 meses. Javier se reclinó. Cruzó los brazos y pude ver que estaba pensando, no reaccionando, no enfadándose, sino calculando, como si estuviera leyendo los planos de un edificio aún por construir. Bien, guarda capturas de pantalla de todo. Ponlo en un lugar seguro, no solo en tu correo electrónico. Y Sofía, no te enfrentes a ellos. Todavía no. ¿En qué estás pensando? Me miró, sin ira, sin lástima, solo certeza. No voy a dejar que te quiten lo que es tuyo. Pero tenemos que hacerlo de forma inteligente. Me apretó la mano una vez, luego se levantó, lavó su taza y se fue a la cama como cualquier otro martes. Pero no era un martes cualquiera. Porque a partir de esa noche noté algo. Javier empezó a pasar 1 hora extra cada noche después de cenar en su portátil. No dio explicaciones. Yo no pregunté. Confiaba en él, y resultó ser la mejor decisión que he tomado en mi vida. Fijamos la fecha de la boda para el 14 de junio. Presupuesto ajustado, sin ayuda de mis padres. Javier y yo lo pagaríamos todo nosotros. Una finca rústica a las afueras del pueblo, un catering local, flores silvestres del mercado. Nada lujoso, pero nuestro. Mi madre dejó clara su postura desde el principio. No pienso pagar la boda con un hombre al que no apruebo. No te lo hemos pedido, le dije. Colgó. Esperaba esa frialdad. Lo que no esperaba fue lo que apareció en Facebook el sábado siguiente. Una foto. Mamá e Isabel, juntas en una tienda de novias de Sevilla. Isabel sostenía un vestido blanco contra su cuerpo. Mamá radiante. El pie de foto, día de madre e hija. Isabel no estaba comprometida, ni siquiera tenía novio. Al menos, ninguno que mi madre conociera. Mi teléfono vibró. Kena, ¿has visto esto? Me quedé mirando la foto. 47 me gusta y comentarios. ¡Qué guapas! Y qué ganas de que llegue el gran día. Y qué madre tan afortunada. Nadie preguntó para la boda de quién estaban comprando, porque en la familia Moreno solo había una hija que merecía ser celebrada. No comenté, no reaccioné. Bloqueé el teléfono, lo puse boca abajo sobre la mesa y volví a escribir mis invitaciones de boda a mano. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama repasando la foto una y otra vez. La sonrisa de mi madre, la forma en que rodeaba a Isabel con el brazo como si Isabel fuera la novia, como si yo no existiera.
Javier se movió a mi lado. Estás pensando muy alto. Lo siento, no lo sientas. Solo recuerda, la gente que necesita un público para sentirse poderosa, siempre necesita un público más grande la próxima vez. No entendí del todo lo que quería decir. No hasta la boda. 3 semanas antes de la boda, conduje hasta casa de mis padres para recoger el resto de mis cosas del garaje. Una lámpara vieja, algo de ropa de invierno, una caja de adornos de Navidad que la abuela me había dejado. El coche de Isabel estaba en la entrada. Casi me doy la vuelta, pero mis cosas eran mías, y estaba harta de organizar mi vida en torno a su horario. La puerta lateral del garaje estaba abierta. Entré, encontré mis cajas y empecé a cargarlas en el maletero. Fue entonces cuando oí su voz, flotando desde la ventana abierta del piso de arriba, tan clara como una campana. Isabel estaba en una videollamada, riendo. En cuanto tenga la casa, la pongo a la venta. Travis y yo hemos mirado los precios de casas similares. 450.000 euros. Pan comido. Me quedé helada. Con las manos en la caja, el corazón me martilleaba. La voz de un hombre, la de Travis, salió por el altavoz. ¿Tus padres aún no saben de mí? No, no. Te presentaré después de que lo de la casa esté arreglado. Poco a poco, cariño. Él se rió. Ella se rió más fuerte. Y entonces lo dijo. La frase que reescribió cada recuerdo de los 2 últimos años. Les dije que Javier solo estaba con Sofía por la casa. Se lo tragaron entero. En serio, fue demasiado fácil. Hubo una pausa. Pues vaya tonta es ese, gastándose 85.000 euros en una casa que nunca va a ser suya. Me quedé allí, en el garaje, con las manos temblando, la caja de adornos de mi abuela contra mi pecho. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Cada instinto me decía que subiera corriendo, que gritara, que me enfrentara a ella con sus propias palabras todavía resonando en el aire. Pero no lo hice. Dejé la caja, me subí al coche y conduje a casa en silencio. Fue lo más inteligente que he hecho nunca. Llegué a la mesa de la cocina, antes de romper a llorar. No un llanto ruidoso, solo lágrimas silenciosas, que corrían por mis mejillas mientras estaba sentada, agarrando el borde de la mesa como si fuera a salir volando. Javier entró desde el patio, me vio y dejó su botella de agua sin decir palabra. Acercó una silla y se sentó a mi lado, esperando. La oí, a Isabel. Estaba hablando por teléfono, le conté lo que dijo, palabra por palabra, el precio de venta, el novio, la mentira sobre él. Cuando llegué a la parte en que me llamó tonta, se me quebró la voz. No por el insulto, sino por la comprensión de que mis padres habían cambiado de opinión sobre el hombre que amaba, basándose en una historia que mi hermana inventó en una videollamada con un novio que ni siquiera sabían que existía. Javier no golpeó la mesa, no levantó la voz. Se quedó muy quieto e hizo una sola pregunta. ¿Lo grabaste? Negué con la cabeza. La próxima vez, ten el teléfono grabando, por si acaso. Se quedó en silencio un momento. Van a montar algo en la boda, puedo sentirlo. Déjame encargarme de la presentación de diapositivas. Parpadeé. ¿La presentación? Le dije al DJ que prepararía una para la recepción. Déjame encargarme. Parecía algo pequeño. Un marido queriendo hacer la presentación de diapositivas de su propia boda. Pero la forma en que lo dijo, tranquilo, deliberado, como un hombre que mide 2 veces antes de cortar, me dijo que no era pequeño en absoluto. Si quieren hacer una escena, les dejaremos. Y luego nos aseguraremos de que todo el mundo vea la verdad. No le pedí que me lo explicara. Javier no era un hombre que hiciera promesas que no podía cumplir. Lo que fuera que estuviera construyendo, lo vería cuando estuviera terminado. De acuerdo. Necesito hacer una pausa aquí. Mirando hacia atrás, sé que algunos de vosotros estaréis pensando, ¿por qué no cortaste el contacto con ellos en ese mismo momento? Y sinceramente, me lo pregunto yo misma. Pero cuando se trata de tus padres, la gente que te dio de comer, te llevó al colegio, se sentó junto a tu cama cuando estabas enferma, cortar lazos no es tan simple como parece desde fuera. Así que quiero preguntaros, si oyerais a vuestro hermano o hermana decir esas mismas palabras sobre vosotros, llamaros tontos y planear vender vuestra inversión, ¿cuál sería vuestro siguiente paso? Hacédmelo saber en los comentarios. Ahora, volvamos a lo que pasó después, porque la cosa se puso mucho peor. Javier no hablaba de lo que estaba haciendo, simplemente lo hacía. Durante las 2 semanas siguientes, solo vi destellos. Su portátil abierto en la encimera de la cocina a las 6 de la mañana, una carpeta de cartón marrón en su escritorio, que no estaba allí antes, una llamada telefónica hecha en el porche, con la voz demasiado baja para que la oyera. Una noche, salí de la ducha y lo encontré en la mesa con extractos bancarios impresos. Los míos.
extendidos en filas ordenadas, marcados y con anotaciones. Estas son mis transferencias a Gregorio Holloway, dije, señalando cada una. 8 pagos en 4 meses, un total de 85.247 euros. Él no levantó la vista. Aquí está el hilo de correos electrónicos entre Gregorio y yo. Cada factura, cada orden de trabajo. Javier, ¿qué estás tramando? Hablé con un abogado inmobiliario hoy. Se llama Mateo Ferrer, de Villanueva. Me senté. ¿Un abogado? Solo una conversación. Dijo que si has contribuido significativamente a una propiedad, con pruebas documentadas y rastreables, y tratan de negarte cualquier derecho sobre ella, tienes un caso sólido por enriquecimiento injusto. La ley en España lo reconoce. Lo dijo de la misma manera que diría: el tejado necesita una nueva capa de impermeabilizante. Directo, sin dramatismo. No voy a quitarle su casa, Javier. Lo sé, yo tampoco. Me miró. Pero si intentan quitarte lo que es tuyo el día de nuestra boda, quiero que la verdad esté lista. Levantó una memoria USB, pequeña, negra, de aspecto inocente. Una copia de seguridad de la presentación, dijo, y se la guardó en el bolsillo. Le vi volver a meter los papeles en la carpeta, terminar su café y enjuagar la taza como cualquier otra noche. No sabía qué había en esa memoria USB, todavía no. No lo sabría hasta la noche de la boda. 2 semanas antes de la boda, fui a casa de mis padres para devolver una fuente de horno que mi madre se había dejado en nuestra casa meses antes. Una visita rápida, 5 minutos como máximo. No avisé, quizás debería haberlo hecho. La puerta principal estaba abierta. Entré en el recibidor, con la fuente en las manos, y giré hacia la cocina. Estaban los tres en la mesa, mamá, papá e Isabel, papeles esparcidos por la superficie, un bolígrafo entre los dedos de mamá, las gafas de leer de papá en la punta de la nariz. En cuanto aparecí, la conversación se detuvo. No una pausa, sino un parón en seco, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio del televisor. La mano de Isabel se movió rápidamente. Puso un papel boca abajo. Los ojos de mi madre se desviaron hacia el papel y luego hacia mí. Sofía, no te hemos oído entrar. Te devuelvo tu fuente. Levanté el plato. Oh, gracias, cariño. La sonrisa de mi madre era forzada, ensayada. Dejé la fuente en la encimera. Mis ojos se dirigieron a la mesa. No pude evitarlo. La mayoría de los papeles estaban tapados, pero una esquina del que Isabel había volteado todavía era visible. Vi 4 letras en negrita. Renew. El principio de una palabra. No necesitaba ver el resto. Solo revisando unas aburridas facturas del hogar, dijo mamá. Ya estaba recogiendo las páginas en una pila. Claro, sonreí. Os dejo en paz. Salí lentamente. No corrí. No acusé. En el coche, saqué mi teléfono y escribí 2 palabras en el buscador. Renuncia de derechos. Un documento legal que transfiere la propiedad de un bien de una persona a otra, sin venta, sin garantías, solo una firma. No estaban solo hablando de quedarse con la casa, estaban redactando los papeles. Una semana antes de la boda, un martes por la tarde, estaba en casa doblando la ropa cuando sonó el timbre. Isabel estaba en mi porche con un vestido de lino de verano, el pelo peinado con ondas, con una sonrisa tan brillante como si me trajera un postre. Hola, hermanita, ¿tienes un minuto? Entró antes de que yo respondiera, se sentó en mi mesa de la cocina, sacó un papel de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. El encabezado decía, declaración de donación. Lo cogí. El lenguaje era simple, un solo párrafo. Decía que yo, Sofía Moreno, confirmaba que mi contribución financiera de 85.000 euros para las reformas de la casa familiar. Moreno era un regalo voluntario, hecho sin condiciones, expectativas o reclamaciones de propiedad. Una línea para la firma en la parte inferior, mi nombre impreso debajo, es solo una formalidad, dijo Isabel. Inclinó la cabeza, con una expresión de suave preocupación. Mamá quiere tener todo atado antes de la boda. Ya sabes cómo se pone. Lo leí de nuevo, cada palabra. Luego lo doblé, lo puse sobre la mesa y miré a mi hermana. No voy a firmar esto, Isabel. La suavidad de su cara vaciló, solo por medio segundo, un destello de frío acerado detrás de la sonrisa. Luego volvió. Bueno, hablamos luego. Se levantó, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Nos vemos en la boda. Dejó el papel sobre la mesa. Si fue un olvido o un movimiento calculado, nunca lo sabré. Pero sé esto. Javier llegó a casa 20 minutos después, vio el papel y le hizo fotos desde todos los ángulos, por delante y por detrás. Luego lo guardó tranquilamente en su carpeta.
No pasé 10 años ahorrando para firmarlo todo en 10 segundos, me dije a la cocina vacía después de que se fuera. El 14 de junio, el día de mi boda. Kenna me estaba abrochando la espalda de mi vestido en la suite nupcial. Un antiguo guadarnés reconvertido con un espejo de cuerpo entero apoyado en una viga. El vestido era sencillo, blanco, sin cola, con labios rojos y los pendientes de perlas de mi abuela que había guardado en una bolsa de terciopelo desde los 19 años. «Estás increíble», dijo Kenna. «Siento que voy a vomitar. Eso es normal. Pero era increíble. El lugar era una finca rústica restaurada a 20 minutos de Pueblanco. Guirnaldas de luces colgaban de las vigas. Largas mesas de madera estilo rústico. Tarros de cristal llenos de las flores silvestres que Javier había recogido esa mañana. 150 invitados. Mis compañeros de la clínica veterinaria, el equipo de Javier de su empresa de construcción, vecinos, viejos amigos, un par de primos de Javier de Córdoba. La ceremonia fue al aire libre, bajo un viejo roble. Cuando doblé la esquina y vi a Javier esperándome en el altar con su traje gris marengo, sus ojos se enrojecieron antes de que yo llegara a la mitad del pasillo. Parpadeó con fuerza, se mordió el labio, cogió mi mano como si sostuviera algo que había estado esperando toda su vida, y entonces Kenna me tocó el brazo. Sofía. Su voz era extraña, tensa. «Tienes que ver esto». Me giré. A través de una ventana lateral del establo, podía ver el aparcamiento. Un sedán plateado acababa de aparcar. Se abrieron las puertas. Salió mi madre, de luto de pies a cabeza, un vestido largo y negro, una rebeca negra, zapatos negros. Detrás de ella, mi padre, traje negro, corbata negra, expresión sombría, y detrás de él, Isabel, también de negro, un vestido ajustado y tacones, con gafas de sol sobre la cabeza. 3 figuras, vestidas para un funeral, caminando hacia mi boda. «Dame la orden y echo el cerrojo», susurró Kenna. No lo dije. Ojalá lo hubiera hecho. No eché el cerrojo. No cancelé la ceremonia. Hice lo que había hecho toda mi vida en la familia Moreno. Seguí adelante. Se sentaron en la primera fila. El negro destacaba contra el mar de pasteles y flores de verano. 150 personas se dieron cuenta. Nadie dijo nada. Una mujer del lado de Javier, su tía Marjane, se inclinó hacia su marido y susurró algo detrás de su programa. Pude leer sus labios desde el altar. ¿Se ha muerto alguien? El oficiante continuó. Yo seguí allí, mi mano en la de Javier, su pulgar presionando mi palma cada vez que empezaba a temblar. Durante nuestros votos, Javier se salió del guión. Solo una frase. Siempre protegeré lo que es nuestro. No lo tuyo, no lo mío. Lo nuestro. Me miró directamente a los ojos cuando lo dijo, pero vi a mi madre moverse en su silla. Isabel cruzó los brazos. Mi padre se quedó mirando sus zapatos. Nos besamos. La multitud estalló. Vivas silbidos. Kenna sollozando en un pañuelo. Todos se pusieron de pie. Todos, excepto los 3 de la primera fila. Mi madre, sentada rígida, con las manos entrelazadas en el regazo, su vestido negro una mancha contra la silla plegable blanca. Isabel a su lado, con una pequeña sonrisa, no una sonrisa feliz, sino del tipo que tienes cuando sabes algo que nadie más sabe. Mi padre parecía cansado, como un hombre al que le han dicho dónde sentarse y qué ponerse, y que hace mucho tiempo que dejó de preguntar por qué. Me dije a mí misma que estaba bien. Habían dejado clara su postura. La ropa negra, la primera fila, las caras de piedra. Bien, que se lamenten. Yo estaba viva, casada y de pie bajo el sol, y me negaba a dejar que me arrastraran a su sombra. Pero no había terminado. La recepción empezó de maravilla. Las luces de verbena brillaban. El primer baile. Javier me hizo girar lentamente bajo las bombillas Edison, mientras los invitados brindaban y los camareros sacaban platos. Entonces el DJ dio un golpecito al micrófono. Y ahora nos gustaría abrir el turno de discursos. No terminó la frase. Mi madre ya estaba en movimiento. Cruzó la pista de baile en 4 zancadas, le quitó el micrófono de la mano, no con brusquedad, pero con la suficiente firmeza como para que él lo soltara por la sorpresa, y se giró para mirar a la sala. 150 personas se callaron. Quiero que todos aquí sepan que esta noche estamos de luto. Un murmullo recorrió las mesas. Estamos perdiendo a nuestra hija a manos de un hombre que se casa con ella por la casa de nuestra familia. No podía respirar. Mi pecho se sentía como si estuviera lleno de hormigón. Ella no había terminado. Sofía, si te queda algo de amor por esta familia, firmarás este documento renunciando a cualquier derecho sobre nuestra casa. Tu hermana la necesita, no un extraño. Señaló a Javier, a mi marido, al hombre que 30 minutos antes había prometido su vida a la mía bajo ese roble. Roberto se levantó a su lado. No dijo nada. Simplemente se quedó allí,
un muro silencioso de apoyo, y entonces Isabel se levantó de su silla. Metió la mano en su bolso y sacó un documento, el mismo que había traído a mi apartamento, la declaración de donación. Lo sostuvo en alto, para que toda la sala lo viera, y luego caminó hacia mí. Lo puso sobre la mesa delante de mí, colocó un bolígrafo encima y sonrió. No una sonrisa nerviosa, no una sonrisa de disculpa, sino la sonrisa de alguien que ya ha ganado. Silencio. No del bueno, sino del tipo que te quema los tímpanos, que hace que la habitación se encoja. 150 pares de ojos fijos en mí. La novia de blanco, en su propia mesa principal, con un bolígrafo y un documento legal delante de ella como una sentencia. Isabel se inclinó lo suficiente como para oler su perfume. Fírmalo. Nunca fue tuyo de todos modos. Miré el papel, luego el bolígrafo, luego la cara de mi hermana, tranquila, segura, como si hubiera ensayado su discurso de victoria. Luego miré a mis padres, mi madre agarrando el micrófono como un mazo, mi padre a su lado, con la mirada vacía, las dos personas a las que había alimentado, limpiado, en las que había invertido cada céntimo que había ahorrado, y ni siquiera podían mirarme sin resentimiento. Mis manos estaban planas sobre la mesa. No cogí el bolígrafo, no lloré. Kenna se levantó. Pude verla por el rabillo del ojo, con la mandíbula apretada, los puños cerrados, lista para saltar. Iba a decir algo de lo que luego se arrepentiría, por mí, y la quería por ello. Pero entonces una mano se posó suavemente en el hombro de Kenna. Javier. Se levantó de mi lado, lenta, deliberadamente. Se abrochó un botón de la chaqueta de su traje como siempre hacía, y luego me miró, firme, un pequeño asentimiento, del tipo que dice, yo me encargo, y luego dejó nuestra mesa, caminó por la pista de baile, pasó el bar, hacia la cabina del DJ donde su portátil estaba conectado al proyector, cogió el mando a distancia, 150 personas mirando a mi marido mientras apuntaba el pequeño dispositivo negro a una pantalla blanca brillante. Nadie, ni siquiera yo, sabía lo que estaba a punto de suceder. De acuerdo, tengo que ser honesta con vosotros por un momento. Esta es la parte de la historia que he repasado en mi cabeza 1000 veces. Cuando Isabel puso ese bolígrafo delante de mí, casi lo cojo. No porque ella tuviera razón, sino porque una parte de mí solo quería que la humillación terminara. 150 personas presenciando el peor momento de mi vida. No puedo explicaros el peso de eso. Así que decidme, si estuvierais en esa silla con vuestro vestido de novia, con todas las personas que conocéis mirándoos, ¿firmaríais o esperaríais? Dejad vuestras respuestas en los comentarios. Lo que pasó después es la razón por la que me alegro tanto de no haber tocado ese bolígrafo. Javier no se apresuró. Dejó el mando a distancia en la mesa del DJ, se inclinó sobre su portátil e hizo doble clic. La pantalla del proyector, que había estado mostrando un carrusel de fotos de nuestra relación toda la noche, se oscureció por un segundo. Luego volvió a la vida. La primera imagen no era una foto nuestra, era un extracto bancario, el mío, con una transferencia resaltada de 85,000 euros, fechada hacía 22 meses, directamente a Construcciones Holloway, S.L. La línea de concepto decía, Casa Familiar Moreno, reforma completa. Los murmullos comenzaron de inmediato, cabezas girando, teléfonos levantándose. Javier no dijo nada, simplemente pulsó el mando. Siguiente diapositiva. Un hilo de correos electrónicos impresos entre Gregorio Holloway y yo. 4 meses de facturas, listas de materiales, fotos del progreso. La línea final. Coste total del proyecto, 85,247 euros. Pagado en su totalidad por Sofía Moreno. Vi la mano de mi madre bajar lentamente el micrófono. La sonrisa de Isabel se desvaneció como una bombilla a punto de fundirse. Clic. Fotos del antes y el después de la casa, una al lado de la otra. El porche derrumbado junto al porche reconstruido. Los cimientos agrietados junto a los cimientos sellados. Las tuberías oxidadas junto al cobre brillante. Cada par etiquetado, financiado por Sofía Moreno. La sala ya no murmuraba. La gente se inclinaba hacia adelante, leyendo cada palabra en la pantalla como si fuera una prueba en un juicio. La tía Margene, la tía de Javier, se llevó la mano a la boca, pero Javier no había terminado, y no fue el dinero lo que los hizo huir. Me miró desde el otro lado de la sala. Otro asentimiento. Luego pulsó el mando de nuevo, y la pantalla cambió a algo que yo nunca había visto. Mensajes de texto, capturas de pantalla, ampliadas a 2 metros de ancho. El corazón se me paró. La primera captura de pantalla llenó la pantalla. Una conversación de iMessage, el nombre del contacto en la parte superior, Travis Keane. Los mensajes de Isabel, en burbujas azules. 150 personas leyendo al unísono. Isabel,
Mis padres son tan crédulos. Jaja. Les dije que Javier solo está con Sofía por la casa. Se lo han tragado entero. El sonido en la sala no fue un jadeo. Fue más bajo, una exhalación colectiva, como si el aire hubiera sido expulsado de los pulmones de todos a la vez. Clic. Isabel, en cuanto tenga la casa la pongo a la venta. Travis y yo ya hemos mirado los precios. 450.000 euros, fácil. Una silla chirrió. Alguien en una mesa trasera se levantó para ver mejor. Clic. Isabel, vaya tonta es Sofía, gastándose 85.000 euros en una casa que nunca va a ser suya. Silencio absoluto. Y entonces una mujer de la mesa 9, creo que era Paula de la clínica, dijo, «Madre mía», lo suficientemente alto como para que toda la finca lo oyera. Clic final. La última diapositiva. Una foto de la declaración de donación, la que Isabel había traído a mi apartamento, la que acababa de poner delante de mí hacía minutos con un bolígrafo y una sonrisa. El texto, lo suficientemente claro para que todos los invitados lo leyeran, exigiendo que declarara mis 85.000 euros como un regalo voluntario sin derecho a propiedad. Javier se apartó de la pantalla y miró a mi familia. Su voz era tranquila, no fuerte, no enfadada, solo clara. La misma hija que os dijo que el prometido de vuestra otra hija era un cazafortunas. Mamá se giró hacia Isabel. La boca de Isabel se abrió. No salieron palabras. El bolígrafo seguía sobre la mesa delante de mí. Intacto. La sala estalló. La voz de la tía Marguene se elevó desde la mesa 4. Señor, ten piedad. Y entonces llegó el ruido. No gritos, solo el bajo estruendo de 150 personas procesando la misma traición a la vez. Los susurros se convirtieron en frases. Las frases en conversaciones abiertas. Cabezas negando, ojos muy abiertos, teléfonos iluminándose bajo las mesas. Isabel fue la primera en moverse. Cogió su bolso de la silla, apretándolo contra su pecho como un escudo, y se giró hacia la salida. El eco de sus tacones en el suelo de la finca, rápido e irregular, casi tropezando en el umbral. Mi madre se quedó congelada junto al micrófono. Colgaba a su lado, todavía encendido, captando su respiración corta y superficial, transmitiéndola por los altavoces de la sala. Roberto, dijo, con la voz temblorosa. Roberto, di algo. Mi padre no dijo nada, negó con la cabeza, lentamente, una vez. Luego cogió a mi madre por el codo, no con delicadeza, no con fuerza, sino mecánicamente, y la guió hacia la puerta. Tenemos que irnos ya. Los tacones de mi madre resonaron en el suelo de madera. El micrófono se le cayó de la mano y golpeó el escenario con un golpe sordo que retumbó en el sistema de sonido. No lo recogió. La puerta de la finca se abrió. Entró el aire de la noche de junio. 3 siluetas oscuras desaparecieron en el aparcamiento. El sonido de un motor de coche arrancando. Los faros barrieron las ventanas. Y luego se fueron. El silencio duró unos 4 segundos. Entonces Javier volvió a nuestra mesa, se sentó a mi lado y cogió mi mano bajo el mantel. Se giró hacia la sala. Su voz, tan tranquila como antes. Disculpen la interrupción, amigos. La barra libre sigue abierta. La risa comenzó en la mesa 6 y se extendió como una ola. Luego los aplausos. Y luego Kena, sollozando, levantó su copa de cava. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque por fin era libre. Bailamos hasta medianoche. El catering se quedó sin cordero asado. Kena hizo un brindis que hizo llorar a todas las mujeres de la sala, incluida ella, 2 veces. Los 2 primos de Javier empezaron una conga que duró 6 canciones. En toda la noche nadie mencionó a mis padres. Al menos, no en voz alta. A la mañana siguiente, Javier y yo nos sentamos frente a Mateo Ferrer en su despacho de Villanueva. Paredes con paneles de madera, un ventilador de techo que zumbaba, y un hombre que parecía haber ejercido la abogacía desde antes de que yo naciera. Revisó todo. Los extractos bancarios, el hilo de correos electrónicos, las facturas del contratista, las fotos del antes y el después, las capturas de pantalla, la foto de la declaración de donación. Esto es impecable, dijo, golpeando la carpeta. Fondos rastreables, mejoras documentadas, ninguna restitución. Los tribunales de España reconocen las demandas por enriquecimiento injusto. Tienes un caso muy sólido. No quiero la casa, dije. Ferrer me miró por encima de sus gafas. ¿Qué quieres? Mis 85.000 euros. Solo eso. Él asintió. Esa tarde redactó una demanda civil, enriquecimiento injusto, recuperación de los fondos aportados a una propiedad bajo una promesa incumplida. Adjuntó cada recibo, cada transferencia, cada foto. La notificación fue entregada a Carmen y Roberto Moreno por burofax 3 días después.
Incluía una nota de Ferrer. Tomen nota de que el documento de declaración de donación presentado, que intentaron que la señora Moreno firmara, demuestra el conocimiento por su parte de que esta contribución no fue, de hecho, un regalo. No quería su casa, no quería venganza, quería exactamente lo que había puesto, ni un euro más, ni un euro menos. No quería su casa, le dije a Javier de camino a casa. Quería mi dinero y a ti. Extendió la mano sobre la consola y cogió la mía. Tienes ambas cosas. 8 días después de la boda, sonó mi teléfono. Mamá, casi no lo cojo, pero algo. Quizás la costumbre, quizás esa persistente hebra de esperanza que nunca se apaga del todo, me hizo responder. Su voz era diferente, más pequeña. La autoridad se había ido. No había calidez en su lugar. Había desorientación, como alguien que entra en una habitación y olvida por qué. Sofía, tenemos que hablar de esta carta del abogado. No hay nada de qué hablar, mamá. Mi abogado se encargará de todo a partir de ahora. ¿Has contratado a un abogado contra tu propia familia? Tú te vestiste de luto para mi boda. Silencio. Y luego el giro, el que esperaba. Estás destrozando a esta familia. ¿Es esto lo que Javier te dijo que hicieras? ¿Fue idea suya? El mismo guión, diferente día. Yo no me vestí de negro para tu boda. La oí contener la respiración. Esta vez, no tuvo respuesta. Adiós, mamá. Colgué, puse el teléfono boca abajo, me serví un vaso de agua y me quedé en la ventana de la cocina viendo a Javier cortar el césped del anciano vecino, incluso con todo ardiendo. Ese hombre, cortando el césped. 2 días después, recibí un mensaje de texto de mi padre. Solo 5 palabras. Debería haber hablado. Lo siento, lo leí 3 veces. Me senté allí durante mucho tiempo, dándole vueltas a las palabras como si fueran frágiles. Pensé en responder. Escribí 4 respuestas diferentes y las borré todas. No estaba preparada. Todavía no. El perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es un camino que se recorre. Y aún no había decidido si quería empezar a caminar por ese camino. Pero no borré su mensaje. Eso era algo. En un pueblo como Pueblanco, no necesitas internet para que las noticias vuelen. Solo necesitas una verbena en la iglesia. En una semana, todo el mundo lo sabía. La recepcionista de la clínica veterinaria, el tipo de la ferretería, la cajera del Banco Santander, o habían estado en la boda, o se lo había contado a alguien que sí estuvo. Isabel trabajaba en Inmobiliaria Pennington, una pequeña agencia en la calle principal, dirigida por una mujer llamada Gemma Pennington. Gemma había estado en la mesa 7 de la boda. Lo había visto todo con una copa de merlot en la mano y una expresión de asombro. El lunes por la mañana, Gemma llamó a Isabel a su despacho y cerró la puerta. Vi esos mensajes, Isabel. Todos en esa boda los vieron. Gemma, puedo explicarlo. Vendo casas basándome en la confianza. No puedo tener a alguien con ese tipo de juicio representando las propiedades que vendo. Isabel fue despedida esa tarde. Y Travis, el novio secreto, el que iba a compartir el botín de 450.000 euros, se esfumó. La bloqueó en todas partes. Teléfono, Instagram, Facebook, todo silencio. Ella llamó, no hubo respuesta. Envió mensajes, ni siquiera una confirmación de lectura. Es lo que tienen las personas que solo están ahí por lo que pueden sacar. Cuando lo bueno desaparece, ellos también. Unos días después, Kenna me envió una captura de pantalla. Isabel había publicado una foto antigua de nosotras dos en una barbacoa familiar de hacía años con la leyenda «Hermanas para siempre, agradecida por mi familia». Está intentando controlar los daños, dijo Kenna. Me quedé mirando la foto. 2 chicas al sol, con los brazos alrededor de la otra. Apenas reconocía a ninguna de las dos. No respondí. No volví a publicar. No comenté. Algunas cosas no necesitan una respuesta. Necesitan un límite. 6 semanas después de la boda, llamó Mateo Ferrer. Han aceptado un acuerdo. Me detuve en el arcén para atender la llamada. Iba de camino a casa desde la clínica, todavía con mi pijama quirúrgico, con pelo de perro en la manga. ¿Cuáles son los términos? Reembolso total, 85.000 euros, a pagar en 36 cuotas mensuales iguales, y usted tendrá un gravamen sobre la propiedad hasta que el saldo esté pagado. Protección estándar. La casa seguía a su nombre. Esto nunca fue por la propiedad, y el acuerdo lo reflejaba. Eché la cabeza hacia atrás en el asiento. Cerré los ojos. 85.000 euros. Recuperados, no porque hubiera gritado o amenazado o publicado algo en las redes sociales, sino porque tenía las pruebas, porque Javier las había organizado,
porque Mateo Ferrer había convertido una traición en la mesa de la cocina en un documento legal impecable. ¿Tengo que verlos? No. Todo se gestiona a través de mi oficina. Ellos firman allí, usted firma aquí. No es necesario el contacto. Bien. Firmé el acuerdo el martes siguiente. Una sala silenciosa, un bolígrafo firme, mi nombre en una línea que realmente significaba algo esta vez. Javier estaba sentado en la sala de espera leyendo una revista de casa. Cuando salí, levantó la vista. ¿Hecho? Hecho. Se levantó, tiró la revista en una silla y me abrió la puerta. Condujimos a casa con las ventanillas bajadas y la radio puesta en algo a lo que ninguno de los dos prestaba atención. Estar sentados en el silencio de algo terminado era suficiente. No necesitaba su casa. Necesitaba que reconocieran lo que había dado. Y ahora estaba por escrito, con un sello legal. Eso valía más que cualquier escritura. Mi madre dejó de ir a la iglesia durante 2 meses. En Pueblanco, eso es el equivalente a una renuncia pública. Los domingos por la mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, no eran solo para el culto, eran el marcador social, y Carmen Moreno había estado en la cima durante 25 años, presidenta del comité de bienvenida, la primera en llegar, la última en irse, la mujer que organizaba cada verbena, cada venta de pasteles benéfica, cada representación navideña. Después de la boda, desapareció. El primer banco, vacío. Cuando finalmente regresó en agosto, entró por una puerta lateral y se sentó sola en la tercera fila desde atrás. Nadie la confrontó. Esto es Andalucía. La gente no hace escenas, simplemente se adaptan. Las conversaciones se hicieron más cortas, las invitaciones se agotaron, las comidas que se llevaban cada vez que alguien estaba enfermo ahora, se saltaban el porche de los Moreno. Mi padre lo llevó de otra manera. Empezó a pasar más tiempo en su huerto, solo, levantándose temprano, trabajando hasta tarde, con las manos en la tierra, como si intentara cultivar algo que no podía nombrar. Me llamaba cada 2 semanas. Llamadas cortas, nunca más de 5 minutos. ¿Qué tal la clínica? Con mucho trabajo. Bien, el trabajo es bueno. ¿Javier está bien? Está bien, papá. Bien, bien. Incómodo, rígido, pero constante. Cada 2 domingos, como un reloj. Isabel se mudó a Madrid a finales de julio, empaquetó sus cosas en un fin de semana y se fue sin cena de despedida. No para mamá, no para papá, no para mí. Cuando ya no quedaba nada que llevarse, Isabel se llevó a sí misma. Creo que eso fue lo que más hirió a mi madre, más que cualquier otra cosa. No la boda, no la carta del abogado, no el juicio silencioso del pueblo, la comprensión de que la hija que había elegido, el niño de oro alrededor del cual había construido su mundo, nunca tuvo la intención de quedarse. Solo estaba allí por la casa. Javier encontró la casa en septiembre, una de 2 dormitorios que necesitaba reformas en la calle Larga, justo en los límites del municipio. Jardín descuidado, pintura desconchada, una cocina que no se había actualizado desde los años 80. El precio de venta era tan bajo que asustaría a un agente inmobiliario. Tiene buenos huesos, dijo Javier, de pie en el jardín con las manos en las caderas, entrecerrando los ojos hacia la línea del tejado, como si ya tuviera los planos en la cabeza. Hay un mapache en el desván, negociaré con el mapache, la compramos. En efectivo, con los primeros pagos del acuerdo, más lo que habíamos ahorrado. Nuestros 2 nombres en la escritura, con tinta, Javier hizo las reformas él mismo. Tardes y fines de semana, una habitación a la vez, suelos nuevos, encimeras nuevas, un porche delantero restaurado. Yo planté un huerto a lo largo de la valla sur, tomates, pimientos, hierbas aromáticas, algo vivo y en crecimiento que era completamente nuestro. Kena venía casi todos los sábados, traía vino, chismes y se sentaba en el porche mientras Javier trasteaba en el garaje y yo plantaba albahaca. Era sencillo, normal, perfecto. En octubre llegó una tarjeta de cumpleaños por correo, sin remite, pero reconocí la letra, de papá. La abrí en la mesa de la cocina. Una tarjeta de kiosco, un pastel de dibujos animados en la portada. Dentro, escrito con un cuidadoso bolígrafo. Feliz cumpleaños, mi niña. Estoy orgulloso de ti. No estaba firmada por mamá, solo por él. La sostuve durante mucho tiempo. Luego fui a la nevera, a mi nevera, y la puse justo en el centro, a la altura de los ojos. Ningún calendario de la iglesia la tapaba. Ninguna pila de fotos de otra persona la desplazaba. Por primera vez en 29 años, mi nombre era lo primero que veía en la nevera. No odio a mis padres. Sé que eso puede sorprender a algunos de vosotros después de todo lo que he contado, pero el odio consume una energía que prefiero dedicar a cosas que crecen. Lo que sí odiaba era a la chica que fui,
la que se sentó en la mesa de la cocina a los 27 años y entregó un cheque sin pedir nada a cambio por escrito. Esa chica pensaba que el amor y la confianza eran lo mismo. No lo son. El amor es un sentimiento. La confianza es un contrato. Y todo contrato necesita términos y condiciones. Mi madre se aprovechó de una promesa que nunca tuvo intención de cumplir. Mi hermana construyó una mentira tan convincente que hizo que mis padres se volvieran contra el mejor hombre que he conocido. Y mi padre, el hombre que me enseñó a montar en bici y a pescar, se quedó allí con su traje negro y no dijo nada. Pero esto es lo que he aprendido, y lo comparto, porque desearía que alguien me lo hubiera dicho hace 10 años. Amar a alguien no significa darle un cheque en blanco, ni literal ni figuradamente. Todavía hay noches en las que me quedo despierta y veo las imágenes. Mi madre en el micrófono, la sonrisa de Isabel, el bolígrafo sobre la mesa, 150 caras mirándome en el momento más bajo de mi vida. Esas imágenes no desaparecen, no creo que deban hacerlo. Ya no son heridas, son las cicatrices que me recuerdan dónde están mis límites. Pero cada mañana salgo por la puerta de mi casa, una puerta que ayudé a pagar, unida a una casa con mi nombre en la escritura, y recuerdo que me elegí a mí misma. Elegí al hombre que se levantó cuando todos los demás se quedaron sentados, y lo volvería a hacer cada vez. Para Navidad, 6 meses después de la boda, la celebramos en nuestra casa, en nuestra cocina, en nuestra mesa, un viejo roble que Javier había restaurado con 3 capas de poliuretano y lijado, hasta que estuvo lo suficientemente suave como para escribir sobre él. Vino Kenna, unos cuantos amigos de la clínica, los 2 primos de Javier de Córdoba, un pavo de 7 kilos, relleno de pan de maíz y la cazuela de boniatos que Javier hace según la receta de su abuela, una receta que se llevará a la tumba antes de compartirla. Justo cuando nos sentábamos, sonó mi teléfono. Casi lo ignoro. Entonces vi el nombre. Papá. Salí al pasillo. Hola, hola, hija. Una pausa. Del tipo que dura lo suficiente como para oír a alguien tragar. Tu madre no está lista. Pero, ¿puedo pasar una hora? Miré por el hueco de la puerta a Javier. Debió de leer mi expresión porque levantó una ceja. Una pregunta. Sostuve el teléfono y articulé las palabras. Javier asintió una vez. Tráete un postre, Roberto, gritó Javier, lo suficientemente alto para que el teléfono lo captara. Papá llegó 40 minutos después, con un flan comprado en la pastelería, y los zapatos demasiado limpios para un hombre que había pasado la mañana en el huerto. Se quedó en el porche como si no estuviera seguro de tener la casa correcta. Comió pavo. Elogió la salsa. Le preguntó a Javier por las barandillas del porche, y escuchó, realmente escuchó, la respuesta. Antes de irse, me abrazó con ambos brazos, con fuerza. Un abrazo que decía todas las cosas que un hombre como Roberto Moreno no sabía decir con palabras. No he dicho que te perdono, todavía no. Es una palabra demasiado grande para decirla a la ligera, pero he abierto la puerta. Y por ahora, eso es suficiente. Si estás viendo esto y estás en una familia donde el amor se mide por cuánto estás dispuesto a sacrificar, quiero que sepas esto. Tienes permiso para parar. Tienes permiso para amar a alguien y aún así decir que no. Tienes permiso para preocuparte por tus padres y aún así protegerte a ti misma. Tienes permiso para levantarte de la mesa donde solo eres bienvenida cuando estás sirviendo. Poner un límite no es una traición, no es egoísta, no es ingrato. ¿Sabes lo que es? Quedarte en silencio mientras las personas que se supone que deben protegerte son las que causan el daño. Esa es la verdadera traición, y es una que te estás haciendo a ti misma. Mi madre no me ha llamado desde ese día en el despacho del abogado. Quizás lo haga, quizás no. Ese es su camino, y no puedo cargarlo por ella. Mi padre llama cada 2 domingos, 5 minutos. Incómodo, pero constante. Lo está intentando. Lo veo. Mi hermana está en algún lugar de Madrid. No sé qué está haciendo. No lo busco. La cuerda entre nosotras se cortó por completo, y he dejado de buscar el otro extremo. Javier me enseñó algo que llevo conmigo ahora. Lo dijo la noche antes de la boda, mientras cargábamos el coche con centros de mesa y una nevera llena de tinto de verano. No tienes que gritar para que te escuchen. Solo tienes que quedarte quieta y dejar que la verdad haga el ruido. Soy Sofía. Tengo 29 años, y esta es mi casa. No hay otros nombres en la escritura. Los límites no son muros, son puertas. Tú eliges quién puede pasar. Y por primera vez en mi vida, yo tengo la llave. Esa es mi historia.